Hoy vamos a hablar de un tema que es bastante recurrente en el mundo del desarrollo frontend. Este tema ya se ha tocado anteriormente en este canal y estamos hablando del manejo de estados del lado del cliente. Mm, He estado viendo acerca de una tecnología llamada Signal, la cual la está liderando Solid.js, más sin embargo se ha ido adaptando para su uso con React, Angular, Preact y otras librerías y frameworks. Entonces, ¿qué son las señales o signals? Las señales son variables reactivas que se actualizan automáticamente cuando cambia su valor. La biblioteca de Preact nos proporciona cuatro funciones principales para trabajar con las señales, las cuales son Signal, Computed, Effect y Batch, la cual la vamos a ver más adelante. Pero antes de eso, quisiera hablar un poco acerca de cuáles son los beneficios o lo que prometen estas señales. Básicamente es una manera reactiva y más eficiente de manejar el estado, debido a que un gran problema al momento de hacer esto es los re-renders innecesarios, debido a que cuando tú manejas un estado global, por ejemplo en una aplicación con Redux o con otras librerías como Sustan, tiende a hacer re-render de todo el árbol, desde el padre hasta el componente en el cual estás alterando el estado. Esto conlleva a un performance más lento, a menos eficiencia y a más peso del lado del cliente. Lo que hace Signal es que de manera nativa solamente eh, actualiza el componente o los componentes los cuales están ligados a esa señal. Para poner en práctica esta librería y ver cómo funciona, he creado una aplicación de React sencilla, en la cual vamos a instalar primero que nada la dependencia con yarn o con npm. Simplemente le hacemos add o install y la librería se llama @preact/signalreact. Una vez esta esté instalada, lo que debemos hacer es, vamos a eliminar todo esto de aquí que de momento no lo necesitamos, y vamos a hacer que esto solo devuelva un botón que diga el valor es, vamos a ponerle de momento así solamente para ver nuestro botón funcionando acá. Acá lo vemos, el valor es 0. Para empezar a utilizar Signals, lo primero que debemos hacer luego de instalar la librería es importar la función Signal desde @preact Signal. Luego hacemos una constante que en mi caso va a ser count porque es el contador, y le decimos que esta es igual a la función de Signal, que recibe un parámetro que es el estado inicial. Si aquí en lugar de 0 ponemos count.value para acceder al valor de esa señal, lo vamos a ver aquí. Si cambiamos este número, aquí vemos cómo cambia. Entonces, como la señal es reactiva, si nosotros en este botón ponemos un clic, y en la función que recibe ese clic alteramos el valor de nuestro value, en este caso le voy a decir que vaya creciendo. Si venimos acá, podemos ver que el valor se va actualizando. Y como podemos ver acá, la señal está fuera del componente, lo cual no es un hook de React. ¿Y esto que nos permite? Que podamos utilizar la misma señal desde varios componentes. Es decir, yo puedo tener un estado global, almacenarlo en un lugar y llamarlo desde distintos componentes, y todos los demás componentes que estén conectados a esa señal van a activar, a reaccionar reactivamente contra los cambios que hay en esa señal. Entonces acá vemos cómo manejamos el estado de una manera simple, más sin embargo esto tiene
aún más poder. Entonces vamos a ir con la segunda función principal de, de estas señales, la cual es Computed. ¿Qué nos permite hacer Computed? Computed básicamente se utiliza para definir un valor que se calcule en función de uno o más valores de la señal. Esto significa que cada uno de los valores de señal utilizados en el cálculo cambia, el valor calculado también cambia. Entonces vamos a ver el ejemplo. Entonces, ¿cómo funciona este computer? En este caso, lo que vamos a hacer es un doble count, que va a ser simplemente el count por 2. Y lo que vamos a hacer es igualar este doble count a la función computed, el cual vamos a calcular el count por 2. Y le vamos a decir doble count es double count.val. Aquí no es función, aquí es val, para poder acceder al valor de la señal. Entonces, como vemos acá, cada vez que se actualiza el valor de count, entra en función computed, calcula, porque acá podemos tener cualquier función que calcule cualquier tipo de proceso, incluso se pueden hacer peticiones asíncronas, cualquier cosa que tú desees acá adentro y nos retorna ese valor ya procesado. Entonces lo que estamos viendo acá es el valor por 2, siempre. Entonces ahora vamos a ver la tercera función principal de estas signals, la cual es efecto. Esta se utiliza para definir un efecto secundario que se ejecuta cada vez que uno o más valores de una señal cambian. Esto significa que podemos utilizar la función effect para realizar tareas como la actualización de base de datos o el envío de una solicitud HTTP cada vez que cambie una señal. Entonces vamos a ver el ejemplo. Como siempre, lo primero es importarla. Y acá lo que vamos a hacer es un effect. Esta recibe un callback y funciona muy similar a los efectos de React, solo que esta escucha a la señal. Por lo tanto, no hay que pasarle un árbol de dependencias. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer console.log, porque solamente queremos ver qué es lo que está haciendo el efecto, cuándo funciona, cuándo no. Y lo que vamos a decirle es el valor de count es, y le decimos que va a ser count.val. ¿Sí? Entonces nos venimos otra vez a nuestro proyecto, corriendo al navegador, vemos acá que el valor es 0. Vamos a actualizar, el valor es 0. Si yo le doy, el valor es 1, 2, 3 y así sucesivamente. Vamos con la cuarta y última función principal que tienen estas señales, la cual es la función batch. Esta función toma una función como argumento y todas las actualizaciones de señal que se realizan dentro de esa función se agrupan en una sola actualización. Por ejemplo, supongamos que tenemos las señales name y age y queremos actualizar ambas señales al mismo tiempo. Lo que va a hacer batch es que va a agrupar la actualización de esos dos valores en uno solo. Por lo tanto, vamos a tener un solo re-render adicional. Entonces vamos a ver cómo se utiliza, y como siempre, lo primero es importar batch. En este caso vamos a crear dos señales más, las cuales van a ser van a ser name, que es igual a un signal,
que va a ser igual a Luis, y un const age, que va a ser un signal también, y va a tener 23. ¿Ok? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, como dijimos, batch recibe una función y dentro de esta función lo que vamos a hacer es que vamos a alterar el valor de name, vamos a decirle por lo menos que sea Eduardo, y a age.value vamos a decirle que sean 24, solo por el ejemplo. Pausa aquí. Otra vez. Entonces, lo que vamos a hacer es que este batch va a ser update info, por ejemplo. Y la vamos a ejecutar, en lugar de ejecutar este count, vamos a ejecutar update info. Y le vamos a decir, hola, soy, le ponemos name.value y tengo años de edad. Ok, entonces volvemos acá, actualizamos y como vemos acá, nos dice, hola, soy Eduardo y tengo 24 años de edad. Esto está sucediendo, ¿por qué? Porque esto lo está ejecutando automáticamente. Quiere decir que deberíamos hacerlo de esta manera. Vamos a ver. Ok, entonces vamos a implementar batch. Lo que primero que debemos hacer es importar batch, como ya lo hemos venido haciendo con las demás funciones. Y para este caso vamos a eliminar esto que teníamos porque vamos a utilizar otras señales para implementar el ejemplo que les dije del nombre y la edad. Entonces vamos a crear dos señales, una que se llame name, que va a iniciar siendo Chris, y otra señal que va a ser age, que va a iniciar siendo 23. Adicional a esto vamos a crear una función que se llame update info. Este va a retornar una función, va a ser igual a una función que va a retornar el batch. Ok, entonces aquí lo que hacemos es alterar estos dos estados, las dos señales, igual que lo hemos venido haciendo. Bueno, el batch recibe una función, entonces
Aquí sería Eduardo. Y en age vamos a decirle que sea 24. Age.value igual a 24. Y aquí en lugar de alterar esto que ya no existe, le vamos a decir que ejecute update int. Estas dos ya no las necesitamos, las tenemos activos. Entonces si venimos acá, claro, no tenemos los valores dentro del botón. Entonces lo que vamos a decirle es: hola, soy main.value y tengo age.value años de edad. Vale, nos venimos acá, recargamos, no necesitamos ver esto. Entonces, como podemos ver acá, dice: hola, soy Luis y tengo 23 años de edad. Si le damos, él actualiza los dos valores, con la diferencia que esto no sucede en React, normalmente con los hooks, que los dos estados se cambiaron en el mismo lote de actualización, lo que quiere decir que solamente tuvimos un re-render con esta acción que ejecutó dos estados diferentes. Esto nos puede servir mucho para tener más control de la actualización y el refrescado de nuestros componentes. En conclusión, las señales son una herramienta poderosísima para construir aplicaciones web reactivas y eficientes. Con la señal podemos definir valores que se actualizan automáticamente cuando cambian. Y esto nos permite a nosotros utilizar el Signal en diferentes componentes, por lo cual podemos manejar estados globales, y con el poder de funciones como batch podemos tener mucho control sobre cuándo queremos que se haga un refresco de nuestra aplicación. Esto obviamente, si se implementa bien, pueden tener muchos beneficios en el performance y en la carga del lado del cliente.